hemos empezado leyendo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Aleluya. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Gloria al nombre de Jesús. Bueno, ¿y eso qué quiere decir? Porque no nos pase a lo mejor como aquella mujer que leyó: despojaos del viejo hombre, y cogió al marido y lo tiró por la ventana. Aleluya. Entonces hay que coger las cosas conforme son, ¿verdad? Y bromas aparte, pues es importante que conozcamos también verdades que la palabra revela y que a veces creo que no somos conscientes de ella. Y esto es una verdad, lo primero que quiero dejar bien sentado, porque tú ya no puedes vivir como vivía antes de conocer al Señor. No sé si lo tienes claro y lo entiendes, pero lo que Cristo te ofrece, lo que Dios te ofrece en Cristo, es una vida nueva en todos los aspectos. Y lo que Dios quiere hacer además en tu vida es algo nuevo. No tienes que estar enganchado al pasado, ni atado, ni... Hay mucha gente que está demasiado atada al pasado. Y os habla una persona que yo recuerdo mucho con añoranza mi niñez y mi juventud, y yo, por la gracia de Dios, no es mérito mío, porque a cada uno le toca lo que le toca vivir, pero he tenido una buena niñez, una buena juventud, y la verdad, no puedo decir que... Y hoy, viendo el panorama, incluso me dan pena los niños de hoy, los jóvenes de hoy, con lo que se está viviendo, y a veces, porque, no sé, a veces somos muy... Bueno, tampoco es que sea superficial, pero como no tenemos todo el conocimiento que Dios tiene, a veces juzgamos con ligereza a los demás. Y es verdad, yo eso no lo voy a discutir, que cada uno es responsable de sus actos, pero también es verdad que hay criaturas que se han criado en un ambiente donde no han conocido otra cosa. Estoy acordando, por ejemplo, no sé si conocéis vosotros un famoso libro, hay también una película que se llama La cruz y el puñal, que habla de un chico pandillero que llegó a... Bueno, él mismo confiesa que llegó a un estado en que él se peleaba con otros, mataba a alguien, veía la sangre y eso le excitaba. O sea, imagínate el estado espiritual de este hombre. Pero claro, ese chico, lo que no se sabe, que él lo cuenta, es que siendo muy pequeñito va a entrar al cuarto donde estaba la madre, que era bruja, y estaba haciendo allí, yo qué sé, la madre, y llega al dintel de la puerta, la madre se gira así con una cara de diablo que no veas, lo ve, le dice: vete de aquí, demonio, fuera. Tú imagínate a una criatura pequeña, su propia madre, que le diga eso. ¿Cómo no lo tiene que marcar? Entonces, ¿qué quiero decir con esto, hermanos? Que primero, que Dios solo es el único juez que puede juzgar verdaderamente las cosas y a las personas. Nosotros, en todo caso, podemos juzgar hechos, podemos decirle, advertirle a las personas, etc. Pero el único que puede juzgar las vidas, porque es el único que sabe todo lo que hay, es Dios.
eso por ahí. Pero aparte que también incluso cuando tengamos que juzgar algo, al menos procuremos saber la realidad de las cosas. Pero sobre todo, al hilo ya de lo que dice el texto, lo que sí tenemos que tener claro es que lo que fuéramos en la vida pasada, eso ya ha sido perdonado y borrado cuando venimos a Cristo. Entonces eso ya no tiene lugar, sea bueno, sea malo lo que hayamos vivido, como en mi caso fue bueno, pero ¿qué voy a estar viviendo constantemente de mi pasado? Bueno, pasó y pasó. Hay otras cosas ahora. Y si es malo, igual. ¿Qué vas a estar atrapado por tu pasado, lo que pasó o dejó de pasar y lamentándote toda la vida de lo mal que lo has pasado? No, porque además el Señor te dice, tú ya no eres el de antes, tú ya no eres la de antes, las cosas viejas ya han pasado, tú eres una nueva criatura en mí. Aleluya. Entonces eso hay que tenerlo claro, que nosotros ya no somos lo que antes éramos. Desde el momento en que el Espíritu Santo viene a nuestra vida, se produce un cambio. Y ese cambio empieza a manifestarse. Poco a poco, dice el Señor, como un bebé, pero va creciendo y va creciendo si verdaderamente estamos en Cristo. Pero bueno, esto es lo que empieza diciendo y lo que conviene que tengamos claro. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Tú vas ahora a algo nuevo, ¿vale? Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Tú sabes lo que es el ministerio de la reconciliación? ¿O no lo sabes? Pues de eso es de lo que hoy quiero hablar. Sigue diciendo que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no teniéndole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Aleluya. ¿Tú sabes que tú tienes una misión en este mundo? ¿O no lo sabes? Pues si no lo sabías, hoy te voy a decir que todos nosotros tenemos una misión que Dios nos ha dado. Es decir, lo pasado, pasado está, pero yo ahora te voy a dar un trabajo para hacer, una misión. Y dice el apóstol, así que somos embajadores en nombre de Cristo. ¿Tú sabías que tú eres un embajador? A lo mejor no lo sabías. Pues hoy lo has descubierto. Ahora, ¿qué es un embajador? ¿Qué es una embajada? ¿Lo sabéis? ¿Para qué están las embajadas? A ver, ¿quién me dice algo? Para recibir a personas que tienen fuera de su país una necesidad de ayuda, de protección, y en la embajada, que es parte de su país, encuentra agentes que le pueden orientar, le pueden ayudar, le pueden arreglar papeles y lo pueden proteger. Bien, eso es una parte de lo que es una embajada. De hecho,
si sabéis algo, esto se dice mucho, la embajada, por ejemplo, qué sé yo, la embajada de Honduras en España, ¿es territorio español? Sí. No. No. El terreno de la embajada es territorio hondureño. ¿Y las leyes que rigen en la embajada cuáles son? ¿Las de España o las de Honduras? De España. Bueno, las de Honduras, sí, en este caso. En la embajada, ¿vale? Son las de Honduras. ¿Por qué digo esto, hermanos? Si lo trasladamos a lo espiritual, la Iglesia es la embajada del reino de los cielos. Acordaos que el Señor dice en otro sitio, vosotros no sois del mundo, vosotros sois de arriba. Y en esa embajada, ¿qué leyes rige? Las leyes de Dios. Las leyes del reino. Ahora, como toda embajada, y como todo embajador y personal de la embajada, si ese personal sale fuera de la embajada y está en terreno español, ahí tiene que regirse ¿por qué leyes? La ley del país. Por la ley del país. También con límites o sin límites. Con límites. ¿Por qué? Porque la fidelidad de ese personal, ¿a quién está dedicada? ¿A España o a Honduras? No. El personal de la embajada de Honduras, su fidelidad no es a España, su fidelidad es a Honduras. ¿Me entendéis? ¿Me vais siguiendo o no? Es decir, ellos se someterán a las leyes españolas en tanto en cuanto se pueda someter, pero si hay algo que choca con la ley de su país, pues tiene que decir que no, o tiene que irse o lo que sea, pero no puede ser infiel a su país. De la misma manera, cualquiera que está en la Iglesia, de la misma forma que el personal de una embajada, nuestra primera fidelidad es para con Dios. Ahora, mientras estoy en el mundo, como dice el apóstol Pablo en otro sitio, sujetaos a las autoridades, sujetaos a los que dictan las leyes, etcétera, pero claro, siempre que no, esas leyes no te obliguen a hacer algo que va en contra de la voluntad de Dios, porque entonces tú tienes que escoger qué. ¿Qué le pasó a Daniel, por ejemplo, cuando hacen el edicto de que no se orara nada más que al Dios? ¿Él hizo caso a esa ley? No. ¿Qué le pasó a Sadrach, Mesach y Abednego cuando no quisieron adorar la estatua que había erigido el rey Nabucodonosor? Que dijeron, si tú quieres meternos en el horno, métenos, pero nosotros no nos vamos a inclinar delante de este Dios, porque nuestro Dios es el Dios verdadero que ha hecho los cielos y la tierra. Entonces, de la misma manera, la Iglesia puede estar, en tanto en cuanto estamos en este mundo, bajo la autoridad, digamos, de las autoridades del mundo, dentro de los límites que la palabra nos permite. Pero ese es el marco donde nos movemos, ¿vale? Ahora, como hemos dicho antes y como ha dicho antes Juan, nosotros tenemos como embajadores, realmente una embajada, cualquiera de las embajadas que conozcamos,
en realidad, ¿qué es? Por eso he dicho que lo que ha dicho Juan es solo una parte. Tú ayudas a tus paisanos, digamos, o a tus compatriotas que están ahí, le haces gestiones, sí, pero realmente la misión fundamental de una embajada es representar a su nación en ese estado, con todo lo que ello implique. Porque tú tienes que mirar, y es lo que sucede, por eso hay incluso hasta películas de espías que están en las embajadas. ¿Por qué? Porque la embajada representa, o mejor dicho, tiene como misión y busca los intereses de su país. Busca favorecer en ese sitio donde está los intereses de su país, por encima incluso de los intereses de la nación en la que está. ¿Cuál es el interés de la embajada, digámoslo así para entendernos, llamada Iglesia? ¿Y cuál es la misión fundamental que nos ha encargado nuestro jefe de gobierno? Lo acabamos de leer. Extender su reino, es decir, fijaos lo que dice, así que embajadores somos en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Es decir, nosotros tenemos la misión de ir a la gente de ese país, hablarle de Cristo, para que esa gente voluntariamente pueda aceptar a Cristo y pasar de las tinieblas a la luz, en este caso sería, ¿no? Esa es nuestra misión. Es lo que Dios nos ha encomendado. Entonces, la principal misión de Cristo para nosotros es que le hablemos a otros en el lugar donde estemos del Señor. Que le presentemos el Evangelio de Cristo. Ahora, para Dios, a diferencia de lo que pasa en este mundo cada vez más, Dios es de los que dice, el fin justifica los medios. ¿Qué me decís? Que no, ¿verdad? Y aquí entramos en la segunda parte del texto que hemos leído en el capítulo 4 esta vez, donde nos dice, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, por eso he querido leerlo al revés, es decir, un ministerio que es un servicio que tú haces para, en este caso sería tu pueblo, tu nación, que es el pueblo de Dios. Entonces, teniendo este ministerio, ¿qué pasa? ¿Cómo tenemos que desarrollarlo? Dice, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Primero dice el apóstol, nosotros hemos recibido una misericordia de Dios, no éramos dignos y Dios nos ha dado una nueva vida y nos ha rescatado de las tinieblas y de la muerte. Entonces, aunque solo sea por gratitud, no desmayamos, es decir, no tenemos que desmayar, tómatelo así si quieres. No tenemos excusa, aunque de momento incluso no veamos fruto, aunque de momento tú no veas que las cosas van como van, no te excuse, no desmaye, muévete por fe.
Tú representas a tu pueblo y a tu Dios. Eres un representante. Siéntete orgulloso. Porque además, hermanos, yo no sé, dime algo, yo no encuentro algo, una misión más digna, más sublime, más que de la que te puedas sentir más orgulloso que decirle a la gente: Jesús te ama, Jesús ha muerto por ti y Jesús te puede rescatar del infierno. ¿Tú encuentras algo para hacer que sea más maravilloso que esto? Yo no. Y a veces vamos, me acuerdo que un predicador dijo una vez y me llamó la atención, dice: el mundo predica mentiras como si fueran verdades y nosotros predicamos verdades como si fueran mentiras. A veces vamos arrugados, agachados, apocaos, nos cuesta, tal. El mundo no se avergüenza de hacer las barbaridades que hace cada vez más, aberraciones sexuales de todo tipo, una dureza de corazón que trata a la gente como si fueran cosas o como si fueran animales. Es más, hoy se ama más a los animales que a las personas. Está más protegido un huevo de águila que un niño en el vientre de su madre, por ejemplo. Y nadie se avergüenza. ¿Y yo me tengo que avergonzar de predicar a Cristo? ¿Pero de qué vamos? Cristo es el único digno de recibir gloria, honra y alabanza. Yo me siento orgulloso, es más, me siento indigno de predicar la palabra del Señor. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy y personalmente mi mayor orgullo es poder hablar de mi Señor. Porque Él es digno de ser reconocido y de ser alabado, aleluya. Y además, ¿qué es lo que le ofrece Cristo a las criaturas? Que esa es otra. Te viene cualquiera por ahí ofreciendo cualquier patochada, que luego además muchas veces es mentira y te engaña, y va la gente detrás como si fuera, yo qué sé, el no va más. Y viene Cristo ofreciéndote libertad, ofreciéndote una nueva vida de verdad, ofreciéndote un rescate, ofreciéndote quitar de ti todo lo que te estorba, toda la depresión, toda la ansiedad y todo lo que hay. ¿Y el que hay que rechazar es a Cristo? No. Predicar a Cristo es el mayor honor que puede tener una persona. Entonces sintámonos orgullosos. ¿Qué dicen? Pues que digan. Allá ellos. Yo solo les digo una cosa a todos estos que se ponen tan gallitos y que dicen que Dios no existe y todo. Yo solamente les digo una cosa: escrito está y ya veremos si se cumple. Delante de mí se doblará toda rodilla. Todos van a estar doblados, inclinados delante del Señor. La única diferencia es que yo lo hago voluntariamente y va a haber gente muy orgullosa que lo va a tener que hacer a la fuerza. Reconocer, porque no le va a quedar más remedio cuando vea la gloria de Dios, de reconocer que Él es Dios y que Él es la verdad y que Él es la vida. Y van a caer de rodillas. Así que de vergüenza nada. Cristo es lo más glorioso que podemos encontrar. Pero dice más. He dicho antes que para Dios el fin no justifica los medios. Es decir, yo no puedo tener el cumplir la misión que Dios me da de cualquier manera. Porque una de las leyes del reino, ahora lo vamos a ver,
me lo impide. Y acordaos, por eso he empezado por donde he empezado diciendo que yo como embajada, a quien debo mi primera fidelidad es a mi país. Y mi país es el reino de los cielos, la Jerusalén celestial. Ese es mi país. Porque no sé si lo sabe, pero tú, Daisy, ya no eres hondureña, tú no eres alicantino, yo ya no soy de Jerez de la Frontera, ni nada de nada. Mi país ahora es el de arriba. Y todos nosotros somos ciudadanos del mismo país. Aleluya. Entonces esto que lo tengamos también claro. Entonces estamos sujetos a la ley de nuestro país, que ya no es ni Honduras, ni España, ni Tegucigalpa, ni nada de nada. Las leyes ahora que rigen sobre nosotros son las leyes del reino de los cielos. Aleluya. Y dice, atención a lo que dice ahora, no desmayamos, antes bien, prestad atención, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Es decir, ¿cómo tengo yo que hacer esta misión? Pues tengo que renunciar a lo oculto, a lo vergonzoso. Es decir, si yo pretendo, y no juzgo a nadie ni digo nada, pero cada uno, como dice en otro sitio la palabra, el que quiera oír, que oiga, y el que tenga oídos para oír, que reciba lo que tenga que recibir. Pero si yo me muevo, digo, bueno, yo voy a captar gente para la iglesia y yo voy a... y verás, y empiezo con cosas ocultas, con cosas vergonzosas, engañando, pero yo luego haciendo... y yo pienso que así voy a atraer gente, lo que voy es a ser rechazado por mi propio rey. Entonces, tácticas satánicas, por ejemplo, atraer gente con mentira, atraer gente adulándole, por ejemplo, o atraer gente, no sé, aquí englobaría muchas cosas, con cosas vergonzosas. Por ejemplo, yo monto una fiesta, los emborracho y le digo, ¡ay, qué bien lo hemos pasado y tal! Mira, pues esto gracias a Cristo, y, por ejemplo, o cualquier cosa que no sea conforme a la voluntad de Dios, Dios me va a aprobar a mí. El otro día recordaba con alguien, ¿sabéis que hay un texto que dice, en aquel día muchos me dirán, a mí este texto me pone los pelos como escarpias, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos no sé qué, en tu nombre hicimos no sé cuánto, y el Señor les va a decir, es fuerte, apartaos de mí, porque nunca os conocí. O sea, gente que se supone que ha hecho milagros, o que ellos creen que han hecho milagros, pero que en realidad van a ser juzgados por Dios. Entonces este tema es muy serio. Yo no puedo usar tácticas, ni puedo usar cosas que no sean aprobadas por Dios. Aleluya. Segundo, no andando con astucia. No. Y en esto nos vendría muy bien leer bien los evangelios, estudiar a la persona de Cristo, cómo Él hacía las cosas,
cómo respondía, cómo se comportaba. Tú no verás nunca a Cristo intentando torcer las cosas para llevarse un alma a su terreno. Al contrario, más bien lo ves preguntar, por ejemplo, ¿crees? ¿Crees que lo puedo hacer? Siempre Él trabaja de una forma en que la persona por sí misma tiene que decidir. Y lo que les encarga a los que manda a los apóstoles a visitar las aldeas, ¿qué les dice? Id, entrad y presentad el Evangelio. Ahora, si os quieren recibir, la bendición que va sobre vosotros vendrá a este pueblo. Pero si os rechazan, no intentéis convencerlo, no intentéis artimañas, no intentéis nada. Salid de allí y decidle simplemente, sacudimos de nuestros pies el polvo de este lugar y el Señor dirá en el juicio lo que va a hacer con vosotros. Pero Dios nunca nos manda a intentar forzar situaciones, ser nosotros los que convenzamos, intentar manipular en las vidas. Eso no es del Señor. Dios, para lo único que quiere la astucia o la prudencia, es como en el texto que dice, sed mansos como palomas y astutos o prudentes como serpientes. Es decir, Dios solamente quiere que usemos la astucia para guardarnos del mal, para no caer y para, si tenemos que salir cortando, pues salir cortando. Pero no para convencer a otros, no para intentar manipular la verdad de Dios. La verdad de Dios hay que presentarla como es, porque es la verdad. Y el mundo tendrá que decidir si lo acepta o no lo acepta. Pero tú no tienes que hacérselo más bonito o más presentable o más con el marketing, no. La verdad es la verdad. Sí, puedes usar caminos para contactar con la gente, ciertos medios, pero nunca engañar, nunca manipular y nunca intentar meter esa verdad de una forma que no es la que Dios aprueba. Y Dios quiere, ha establecido y nos lo ha encargado así, que cada uno sea responsable y libre por sí mismo de decir a esa verdad tal como está, que tampoco es una verdad tan complicada, es una verdad muy sencilla. Jesús es el Salvador, Jesús murió y resucitó para salvarte. ¿Lo aceptas o no lo aceptas? No es tan complicado. Ah, es que yo no, bueno, tú sabrás, pero que sepas que esto es la verdad. Aleluya. Entonces, ni adulterando la palabra de Dios. Esto ya creo que ya entramos incluso en palabras mayores. Pero ahí podemos caer en la tentación. Podemos caer en la tentación, de hecho, yo creo que hay bastante gente que juega un poco con la palabra para salirse con la suya o para intentar hacerle ver al otro. A lo mejor va, fíjate, yo voy a aceptarlo hasta que vayas con buena intención, que estás jugando con la palabra porque lo que intentas de alguna manera es que el otro se convenza. Ni aún así. Ni aún así. Presenta la palabra de Dios tal como está. No la adulteres, no le añades, no le quites, no le des vueltas, no cojas cosas que además no tienen por qué estar ni siquiera conectadas y juegues tú con eso para sacar una tercera cosa que no es ni la una ni la otra.
Además, os digo incluso de verdad, por propia experiencia, aunque me queda mucho que aprender, tardará más, tardará menos, pero lo único que hace de verdad cambiar a una persona de corazón es la palabra tal como está. Cuando tú la tuerces, lo que más bien das lugar es a que esa otra persona diga, ah, pues esto no es muy fiable. Que a lo mejor te cuesta, porque hay veces que la palabra de Dios te suena a lo mejor muy dura, o hay veces que la palabra te suena demasiado blanda y a ti te gustaría, como a Jonás, que el Señor, en lugar de perdonar, sacara la vara de la justicia y destruyera, pero no eres tú quien tienes que juzgar eso. Nosotros no convencemos a las personas. El único autorizado oficialmente por la palabra para convencer de justicia, de pecado y de juicio, ¿quién es? El Espíritu Santo. Es el Espíritu el que tiene que trabajar con esa persona. Nuestra misión es, por eso nos llamamos también así en la palabra, somos testigos. ¿Qué hace un testigo? Cuenta lo que Dios ha hecho. Y ahora dejo al Espíritu que haga lo que tenga que hacer con esa persona. Eso sí, lo que yo sí puedo hacer como intercesor, que también me ha hecho el Señor, es orar por esa persona. Pedir por esa persona para que el Espíritu llegue un momento en que la convenza. Pero no adulterando la palabra, no con astucia, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Es decir, ¿cuál es nuestro método de trabajo? ¿Cómo tenemos que enfocar este tema? Dice, manifestación de la verdad, que los demás puedan ver en mí, con mi ejemplo, lo que es la vida cristiana. A veces, como dice en otro sitio, no tenemos que hablar para evangelizar. A veces el ejemplo de tu vida habla. Lo mismo en lo bueno que en lo malo. Porque si a ti se te llena la boca de Cristo, pero a ti te ve la gente, por ejemplo, yo qué sé, maltratando a tu mujer o a tu hijo, te ve en el bar todos los días medio, y este es el que me habla de Cristo y esta es la vida que Él me ofrece. ¿Me entendéis? El ejemplo es fundamental cuidarlo. Que la gente pueda ver en ti, te criticarán y tal al principio, y el mundo es como es. Pero tampoco penséis que el mundo es tan tonto. Si tú das un buen ejemplo, la gente también lo ve. Y la gente también dice, este no es normal. Este se comporta de una manera, y más en el día que vivimos hoy. Por eso el Señor también dice que la luz resplandece más en medio de las tinieblas. Conforme está el mundo, las prácticas que hace el mundo, la forma de vivir del mundo, que tú te comportes de una manera correcta delante de Dios, claro que va a llamar la atención, pero un montón. Y la gente lo va a ver, y la gente se va a preguntar, y en más de una ocasión no vas a tener ni siquiera que ir tú a preguntar, te van a venir a ti a preguntar, oye, esto a mí me sabe raro. Y a lo mejor te da la oportunidad de hablarle del Señor. Pero la manifestación de la verdad procura que en lugar de tú sea Cristo quien se manifieste a través de ti. ¿Vale? Y luego dice finalmente, no me voy a extender mucho más, dice,
nos recomendamos a toda conciencia humana, es decir, dicho ya un poco resumiendo el lenguaje más normal. Mira, yo no voy a intentar astucia ni voy a intentar nada para convencerte. Yo me remito a tu conciencia. Yo te hablo de Cristo y de su verdad. Y ahora tú verás. Tú verás. No te preocupes que Cristo le va a dar testimonio a esa persona. Yo me siento orgulloso de mi Cristo, Él me ha librado, Él te puede librar a ti, tú mismo o tú misma. Esa es la forma en que el apóstol está diciendo que nosotros tenemos que ir, porque era la que ellos utilizaban. Y también les llevó, tampoco nos engañemos, porque el mundo es como es y Satanás lo tuerce todo. Y por eso como apóstol tuvo también que padecer, incluso de parte de las iglesias, que a veces lo menospreciaban y a veces decían, este habla mucho, tal, no sé cuánto. Pero él decía, por la gracia de Dios soy lo que soy. Y a cada uno lo juzgará el Señor. Pero él no iba intentando tergiversar, ni torcer, ni hacer para ganarse almas. No, yo me recomiendo a vuestras conciencias. Juzgad, dicho de otra manera, por vosotros mismos, si lo que yo estoy diciendo y de la forma que vivo viene de parte de Dios o viene de parte de los hombres. Y cada uno que lo vea. Porque además termina diciendo, si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Es decir, la verdadera razón, por eso yo no me tengo que esforzar en convencer a las almas, porque además no voy a poder, porque la verdadera razón no es una razón racional, mental, de que la persona pueda o no pueda entender, ¿no? El motivo por el cual muchos no pueden recibir el Evangelio es porque están atados con un velo por el enemigo. Y ese velo les impide ver la verdad y la realidad de Dios. Y lo que hay que orar no es para que Dios me dé argumentos poderosos que convenzan a nadie. Lo que hay que orar es para que Dios rompa ese velo, rompa esa cadena, para que esa persona de sí misma se dé cuenta de dónde está la verdad y de que hasta ese momento estaba engañado por el mundo. Porque cuando esa persona de verdad se dé cuenta de que es esclavo del mundo y de Satanás y se dé cuenta de que Cristo le puede librar, entonces él mismo, de sí mismo, buscará. Pero si tú intentas convencerle, lo más probable es que no logres nada y no llegues a ningún sitio. Porque el Evangelio está encubierto para los que se pierden, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. El entendimiento está cegado, no ven más que lo que Satanás les permite ver. Y hasta que esa cadena no se rompe, no pueden ver el Evangelio, no pueden ver la verdad. Como dice el Señor en otro sitio, son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guía al ciego, ambos van al precipicio. Entonces tiene que ser el Señor. Y termina diciendo, para que no le resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, el cual, fíjate qué cosa, el cual es la imagen de Dios. Nosotros vemos a Dios en Cristo. Yo tengo la imagen de Dios, yo sé cómo es Dios cuando miro a Cristo.
Ahí puedo descubrir cómo es Dios. Dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos. Lo que os decía cuando empezaba de la embajada. Yo no me represento a mí mismo. Como embajador, yo represento a mi nación. Y por tanto, al gobierno de mi nación, que en este caso, ¿quién es el gobierno de mi nación? Dios. Le represento a Él, no me represento a mí mismo. Y cuando voy a los demás, no me voy representando a mí mismo, voy representando a Cristo. Y a quien yo presento es a Cristo. Entonces no nos representamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Y a nosotros como siervos por amor a Jesucristo. Aleluya. Así que ánimo, hermano y hermana. Siéntete orgulloso de esta misión tan bonita que Dios te ha dado y aprovecha todas las oportunidades que tengas. Eres embajador de Cristo, eres embajadora de Cristo. Qué misión más preciosa. No desmayes, no te vengas abajo, tú haz tu parte, que Dios hará la suya. Amén. Aleluya.